Hola, bienvenidos a Neurociencia en Acción. Bien, el podcast donde conectamos la ciencia con el aula. Somos estudiantes de quinto semestre y el día de hoy queremos compartir cómo la neurociencia nos ayuda a entender cómo aprender. Entonces, el objetivo de este podcast es analizar desde una perspectiva neuroeducativa el papel que desempeñan las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, los entornos de desarrollo, cómo los cerebros aprenden, pero desde una base científica. Sí, y es que aprender no solo se basa en memorizar cosas o repetir las cosas como loros, sino que más bien se trata de entender cómo nuestro cerebro funciona. Y hablaremos de 5 grandes temas, los cuales son atención y memoria, funciones ejecutivas y emociones, trastornos del neurodesarrollo, la influencia de las funciones ejecutivas en el aprendizaje y finalmente, pero no menos importante, cómo aprenden todos los cerebros. Todo eso con base científica, pero en un lenguaje claro y útil, en donde sobre todo sea aplicable para los docentes y para los estudiantes. Empecemos. Bien, a ver, empecemos primero por lo que es atención y memoria. Bien. La atención y memoria son prácticamente dos procesos fundamentales para lo que es el aprendizaje. Porque básicamente la atención es como un filtro. Si no prestas atención, no ingresa la información a lo que es el sistema de memoria. Porque todo eso es directo. O sea, si no hay atención, no hay una codificación. Por ende, si no hay codificación, no hay recuerdo. Por esa razón es que en ciertas ocasiones, aunque repitas algo muchas veces y no estés concentrado, simplemente no lo puedes aprender, porque sí les ha pasado, ¿verdad? Sí, un autor que explica esto súper claro es Daniel Goleman, sí, que él dice que la atención es la base de todo aprendizaje. Y en cierto punto tiene razón, porque nosotros vivimos rodeados de distracciones todo el tiempo, eso es un caos. Y la memoria tiene varios tipos. Entre ellas encontramos la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo y también la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo es la que usamos normalmente para seguir instrucciones o resolver problemas al instante, en ese momento. Sí, entonces si un estudiante, en este caso, parece no retener la clase, ¿es realmente porque no entiende o es porque puede verse que la atención no estuvo activada en ese momento clave? Porque como lo decía también Daniel Goleman, la atención es como un sistema que selecciona qué impulsos se procesan y cuáles son los que se desechan o que se descartan. Y si el cerebro no presta atención, simplemente no codifica la información. No es un problema de capacidad, sino más bien como que de entrada de datos. Si es como tratar de archivar un documento que nunca se abrió. Sí. Muy bien. Ahora hablaremos de lo que son las funciones educativas y la parte emocional. Las funciones ejecutivas son muy importantes en el aprendizaje autónomo. Estas son procesos mentales que nos permiten planificar, organizar, tomar decisiones, regular tus emociones, mantener la atención y monitorear tus acciones. Sí. Las funciones ejecutivas tienen 3 partes muy importantes, que son la memoria de trabajo, la flexibilidad mental y el control de impulsos. Esto suena un poco técnico, pero estas funciones nos ayudan a cómo organizarnos, a adaptarnos y no hacer las cosas por impulso, no hacer locuras por impulso. Según Adele Diamond 2013, las funciones ejecutivas perciben o predicen más el éxito antes que el coeficiente intelectual. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con estudiantes que son sumamente inteligentes, pero no rinden lo suficiente en las aulas de clases debido a la falta de organización o por impulsividad. Y ojo con esto, no se puede separar las funciones ejecutivas de las emociones. Por ejemplo, si un estudiante está estresado o está ansioso, su capacidad para planificar o inhibir respuestas impulsivas se va a reducir. Es cierto. Y esto se debe a la conexión que hay entre el sistema límbico, que como ya todos conocemos, es el encargado de procesar las informaciones, y el córtex prefrontal. Cuando la amígdala cerebral se activa, ya sea por miedo o por frustración, se bloquea el razonamiento.
Podríamos decir entonces que un mal resultado académico puede depender de una raíz emocional, ¿verdad? Totalmente, por eso es tan importante crear ambientes emocionalmente seguros, porque no es lo mismo que los niños aprendan en ambientes de miedos o amenazas. Sí, por eso en el aula de clases es importante trabajar también lo emocional, porque, por ejemplo, si un estudiante se bloquea, está estresado o no entiende, no es porque no rinde igual. O sea, las emociones no son un extra, sino que también son parte del combo de aprender. Mira, a ver, ahora que ya hablamos de ese tema, hablemos de otro. Ya hablemos sobre lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Bien, ahora pasamos a los trastornos del neurodesarrollo. Aquí se encuentra lo que es el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aquí dice que afecta la atención sostenida, el control de impulsos y la autorregulación. También tenemos la dislexia, es la dificultad para decodificar palabras y comprender los textos, pese a una inteligencia promedia o superior. También tenemos la discalculia, que son los problemas para comprender conceptos numéricos o realizar operaciones matemáticas. También, por último, tenemos el TEA, el trastorno del espectro autista. Aquí es donde se manifiesta con dificultades en la comunicación social, comportamientos repetitivos y, en algunos casos, diferencias en procesamiento sensorial. Sí, lo importante aquí es entender que estos chicos no necesitan menos exigencias, sino que es un enfoque diferente. Por ejemplo, no se trata de hacerles las cosas más fáciles, sino que de enseñarles de manera a su manera, o sea, respetando su forma de pensar, su forma de sentir. Sí, y como dice nuestro gran amigo Howard Gardner, hay muchas formas de ser inteligente. Y si nosotros como docentes evaluamos una sola, estamos dejando gran parte del aula de clases fuera. 3 hours later. ¿Y qué pasa si un docente no tiene formación en esto? Ahí básicamente es donde entra la importancia de la capacitación en neuroeducación, porque básicamente lo que no se entiende se malinterpreta. Ahora pasemos rapidito a lo que son las funciones ejecutivas. Ok, muchos de los problemas escolares escolares que se relacionan con las funciones ejecutivas, por ejemplo, como que se olvidan las tareas o no entregan los trabajos o entregan trabajos incompletos. Es que los estudiantes muchas veces no es que no quieran, o sea, no es que no sepan, sino que a veces no saben cómo hacerlo, no saben cómo manejar ese trabajo. Por supuesto, y eso no significa que sea desinterés, sino que muchas veces es falta de las herramientas de autorregulación y esas sí se pueden enseñar. Y para esto también hay como tipos de estrategias que ayudan. Tenemos, por ejemplo, lo que son agendas visuales, listas de pasos o técnicas de planificación o incluso pausas activas para mejorar lo que es la concentración. Y enseñarles a reflexionar en sí sobre el propio proceso, porque eso les ayuda a ser más autónomos. Porque al final, o sea, todos los cerebros aprenden, ¿verdad? Sí, claro, y esa es una muy buena parte para empezar a hablar de nuestro último tema, pero no menos importante, cómo aprenden todos. Cada cerebro es único. Esto significa que todos aprenden, pero no de la misma forma ni al mismo ritmo. Las diferencias individuales se deben a factores genéticos, a experiencias previas, o el contexto emocional o estilo de procesamiento sensorial. Por eso se habla de la neurodiversidad, que no es más que nada que aceptar que la diferencia no es un problema como tal, sino que es una característica natural. El concepto implica de que no hay un cerebro normal al que debamos aspirar. Sí, esto aplicado en el aula de clases significa que hay distintas maneras de enseñar. Por ejemplo, mediante sonidos, movimientos, imágenes. Los estudiantes eligen cómo demostrar lo que saben. Una frase que me llamó mucho la atención es: no hay una sola ruta para aprender.
como decir, enseñar para todos no es enseñar igual para todos. Sí, exactamente. Y eso no es enseñar, eso es enseñar con flexibilidad y comprensión, no bajando el nivel, sino más bien cambiando los enfoques. Un cerebro puede aprender siempre y cuando le des el contexto adecuado. Sí. Sí, bien. Ahora, ya, en conclusión. Bien, hoy hemos visto o hemos hablado prácticamente cómo el aprendizaje no solamente depende del esfuerzo del estudiante, sino también de cómo se le enseña. Gracias a lo que es, en este caso, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, son emociones claves para lo que es el aprendizaje y también que todos los cerebros son capaces de aprender si se les da una oportunidad o un ambiente adecuado. Porque básicamente la neurociencia, bueno, en este caso la neuroeducación, no es solamente una teoría, sino más bien es una herramienta para transformar la enseñanza. Correcto, muy de acuerdo. Sí. Bien, ya gracias por acompañarnos en Neurociencia. ¡Acción! Oye, ¿y hago para la edición de los eventos? Entender cómo nuestro... Subir algo con nosotros. Ay, verdad. Revisen la